Hola, ¿qué hay amigos de Movisis.org? Nuestra página se especializa en el análisis de fenómenos naturales a nivel mundial. No hemos hablado mucho sobre el coronavirus, solo algunas noticias porque nos hemos dedicado de lleno a la área de la meteorología. Ha funcionado muy bien en áreas de Ecuador y Colombia, en algunos puntos como el sur de Colombia. Solo hemos llegado a explorar hasta Pasto, desde Colombia hasta Pasto. Estamos haciendo todo esto con la ayuda de lo que es el conocimiento de la NOAA. Es el principal organismo que nosotros seguimos para experimentar las partes del clima. Y bueno, eso es una actualización. Otra parte muy importante que vamos a incrementar dentro de nuestra página es el informe o seguimiento del coronavirus. Se debe recordar que yo en la página podría hablar del avance epidemiológico. Al tener el título de doctor médico cirujano, entonces podría hablar muy bien del tema, explicarles. No como muchas áreas charlatanes que vienen aquí a querer sacar lucro de todo esto. Yo creo que informar a la ciudadanía sobre los futuros percances que vamos a tener no es nada malo, para decir así, que se afecte a la salud pública o alguna cosa. No, por lo contrario, estos videos van a ser informativos, basándonos en lo que es el sistema del MSP en Ecuador, cómo van a actuar en Ecuador ante este evento. También vamos a analizar la propagación de este virus. Vamos a poder ver qué vectores utiliza. Y bueno, es muy importante ver el comportamiento de este virus. El comportamiento de este virus se originó en la ciudad de Wuhan. En este punto se dice que es por comer pescados raros, anguilas, culebras, lo que es también simios, micos, que los hacían sopa prácticamente, ¿ya? Al tener todo este tipo de posibles orígenes, porque lo que es el coronavirus ya existía, solo que mutó, sí había generado algunas complicaciones en el mundo en el pasado, pero nada como este. Este es una parte mutada, la cual es muy potente. Esto es como tener un antibiótico el cual ataque a una bacteria y a esta bacteria no le hace nada ese antibiótico y se vuelve resistente a diferentes antibióticos. Es lo mismo pero en la parte del virus. ¿Por qué es tan peligroso a nivel mundial esto? Porque se transmite a través de las microgotas. Se dice que se transmite hasta 2 metros de distancia. Un estornudo en cualquier parte podría dejar parte del virus. Hay que recordar que el virus no puede soportar mucho tiempo sin un vector y también a la luz solar en algunas ocasiones se puede destruir con el pasar del tiempo. En cambio, las bacterias progresan y progresan y progresan y no importa que las saquen a la luz de día, al UV, muchas no mueren y siguen afectando. Por eso lo que es el área de la parte de Wuhan, que también comercializa y tiene centrales de AliExpress en esta zona, va a ser muy posible que se transmita a través de los envíos. Envíos que nosotros, la parte sudamericana, nos hemos visto envueltos en la parte del consumismo. Nosotros hemos hecho pedido hace 2-3 meses. ¿Cuál es el problema? Si estas personas estornudaron, se dice que hay un periodo prolongado de tiempo en el cual podría sobrevivir un virus sin un humano, decirlo así, ¿ya? Entonces podría llegar hasta la mitad y morir.
o podría infectar a alguien del barco que vino hasta este punto, dejó toda su mercadería y va en camino. Imagínense ustedes que tengan a una parte china y siendo una empresa mercantil, a mí me interesa dejar la mercadería sin reportar ese caso, porque los van a dejar en cuarentena y van a comenzar pérdidas extremas. No van a reportar estos casos por la parte monetaria, decirlo así. Entonces, es posible que dentro de Ecuador ya exista coronavirus. Es posible que en Colombia, en Perú, en Bolivia, en todas las partes ya existan casos de coronavirus. Pero ¿qué es lo que pasa? Carecemos mucho para la parte de la detección. He podido apreciar aeropuertos que todavía no tienen un control extremo. En Ecuador se debería tenerlos, no los vi muy bien. Incluso anda una parte en la cual se ha abandonado hasta las mesas del MSP que tenían que darle charlas de coronavirus. Eso sí, las charlas de coronavirus están dispuestas dentro del MSP. Las charlas las tienen que dar los odontólogos, las charlas las tienen que dar los médicos y así sucesivamente. Los médicos que vamos a hacer bien a la comunidad tenemos que explicarle muy bien qué es lo que está sucediendo. Hay la falencia, decirlo así, de personas que están acostumbradas a llegar y tomar una foto. Listo, me sirvió y chao, ya estuvo la charla del coronavirus. Pero ese es un problema muy grande porque estamos haciendo que la gente se porte de una manera ignorante ante la situación. Se ha denotado en algunos puntos en los cuales no saben ni qué es el coronavirus y nos dicen el chino ya viene para acá, ya viene para acá. La gente del campo sabe que hay una presencia de coronavirus. Personas del campo adentro prácticamente 3-4 horas que no pueden salir y que es a pie, saben que existe esto, porque las comunicaciones han avanzado de una manera extrema. Todos sabemos del coronavirus, todos sabemos que está siendo letal. Existen vectores como los perros y los gatos también que puede mutar hacia ellos. Imagínense, esto es una cepa de las cepas prácticamente, que es lo mejor que se podría haber inventado por la parte de ingeniería, biología molecular y demás, ¿ya? Sí se puede generar un virus. Sí, ya lo hemos experimentado con armas biológicas. Puede ser el caso. Puede también ser el caso que fue por el calentamiento global. El calentamiento global prácticamente ha generado que se derritan los polos a nivel internacional. Se están viendo derretimiento también de lo que es los páramos. A nivel internacional también podemos ver gran cantidad de contaminación. Nosotros no paramos y el hielo se derrite. Al derretirse va a arrojar gran cantidad de virus que pudieron haber eliminado a toda la población en algún tiempo determinado. Por eso es que se conoce de diferentes comunidades a nivel mundial, que ni siquiera son los egipcios, ni siquiera son los amazones. Son comunidades mucho más antiguas que no se sabe qué las mató. Podría haber sido un virus. El virus mató a toda esa población y después de ese virus, que tampoco pudo haber sido conocido en algunas generaciones, decirlo así, y lo pudieron haber tallado en piedra como enfermedades. Arqueólogos, todas las partes que estuvieron en un tiempo pasado, prácticamente deberíamos retomar las lecturas e investigar
dentro del pasado si existieron enfermedades catastróficas que acabaron con toda esa civilización. Se tiene que tener muy en cuenta esto, ya que con esto podríamos tener un estudio epidemiológico del pasado, estadísticas, solo que tenemos que tratar de descubrirlas, de ley que existieron. Y eso sí funcionaría la teoría del calentamiento que existió hace mucho tiempo. El calentamiento se puede generar por lo que es la parte de contaminación al medio ambiente, ¿ya? La quema de CO2 que siempre, mejor dicho, estamos informándoles a ustedes. O también pudo haber sido una tormenta solar que derritió los polos y se ha visto en algunas partes del mundo lugares que fueron quemadas por una tormenta solar en un pasado. Entonces eso quiere decir que esa es otra posibilidad, el aumento de temperatura por el sol. El sol en este momento no tenemos ninguna actualización que hacerles buena ni mala, prácticamente ha pasado desapercibido, está dormido, ese no es el problema. El problema somos nosotros que estamos consumiendo mucho. Ahora vamos a poder apreciar de que tenemos que tratar de alejarnos de algunos puntos. Y esto, como lo dijo la OMS, prepárense, países. Muchos lugares no están preparados. Nos estamos tomando el cuento como prácticamente eso nunca llegará hacia nuestros puntos. ¿Por qué? Porque primero, antes de llegar a estos puntos, tendrá que hacer escala en Bogotá y se detectará primero en Bogotá antes que en Ecuador, o se detectará en México antes que en Bogotá, ¿ya? El caso es que ya tenemos casos en América. Estos casos han ido en aumento. Bastantes casos tenemos, los cuales ya llegan a 13 en Emiratos Árabes y también en Estados Unidos, que vamos a poder ver por aquí. Italia, Japón, ya llevamos 57 casos. Yo me acuerdo que esto recién lo vi la semana pasada y teníamos 10 casos y no avanzaba. Pero de la nada esto fue de una manera exponencial. Ya los Estados Unidos no están o no pueden controlar muy bien lo que es el virus. Sí, se ha visto una gran mejora en lo que es la parte de aislamiento en las bases norteamericanas para aislar a estas personas que llegan en aviones desde China, y por eso pueden haber aumentado los casos. Pero ya estamos viendo una medida migratoria, decirlo así, desde el norte hacia el sur. Hay que recordar que esto afecta más que todo a pacientes inmunodeprimidos, a pacientes que en realidad su sistema inmunológico no está funcionando muy bien, los diabéticos, insuficiencia renal, los mayores a 65 años tendrían problema con esto ya. Entonces, si es así, las comunidades pobres también van a ser sensibles a esto. Y el problema es que se iría de norte a sur, o también podría dirigirse por todos estos lugares y llegar a este punto por barco, ¿ya? Pero desde el norte va a llegar porque va a llegar, ¿ya? Entonces, si no se encuentra una cura relativa, hasta agosto le pongo yo, esto va a ser una curva exponencial. Va a ser mucho más grande de lo que nos la está mostrando en este punto. Hay que denotar que tuvimos detecciones de casos durante, miren aquí la fecha, el 12 de febrero, 13 de febrero. Esto fue una locura este día. Me imagino cómo estarán trabajando los colegas en ese hospital de Japón. Un trauma psicológico muy grande que han de tener por infectarse, ¿ya? Porque vieron a su amigo morir y seguir trabajando. En realidad, los chinos
tienen mucho potencial, han tratado de luchar con todo. Y si los chinos están luchando con todo, ¿por qué no podemos hacerlo todos los países? Nos estamos relajando. En Colombia también se ve un escaso control y en otros puntos también se ve escasos controles, como en Bolivia, en Venezuela, ¿ya? Entonces vamos a poder ver que desde este día del 12 tenemos un aumento al día 13 de 44.7 mil casos a 59.800 casos. Casi aumentamos 10.000 en un solo día. Esto sucedió por los barcos. Hay mucha gente que no es reportada en los noticieros porque ya son demasiados y solo hacemos gráficas, decirlo así, para informarle a la gente. Pero cada una de estas líneas se ha llevado muchas vidas en su camino. Lo que sí debemos tener en cuenta es que el coronavirus en todos estos puntos ha ido haciéndonos tomar una manera o una iniciativa a mejorar la medicina a nivel global. Los chinos están inventando muchas máquinas para el área de medicina. Y si todo esto sigue así, vamos a tener una gran capacidad de resolver muchas enfermedades a nivel mundial. Por la tecnología, los avances son muy grandes. Ahora, tenemos casos que ya han sido resueltos. Los casos que han sido resueltos son la línea de color verde. Y como ven, se ha detenido un poco lo que es la detección, ¿ya? Y las muertes se han disminuido también porque tenemos un gran porcentaje de cura. Entonces, ¿por qué se están curando estos pacientes? No es porque hayan descubierto una vacuna, no. Lo que pasa es que están descubriendo formas de cómo tratar a estos pacientes. Imagínense, los neumólogos de ese lugar, cómo van a tener que saber después de encontrar la cura. Serán unos maestros, maestros de maestros, decirlo así. Estos manes van a dirigir gran parte de la OMS en un futuro, porque están descubriendo mucho y van a ser unos cerebritos, decirlo así. Nos hace falta que algún chino que ya tenga experiencia empiece a capacitar a todo Latinoamérica. Eso sería de pedirle al Ministerio de Salud Pública que traiga a ese chino que no esté infectado a hablar de coronavirus en nuestras zonas. En realidad nos preocupa mucho porque se carece de recursos en muchos centros de salud, los cuales a veces llegan a estar hasta sin guantes, sin jeringas, ¿ya? Ahora sí hay que invertirle a la parte del Ministerio de Salud Pública en el área de epidemiología, tener en cada hospital ya hecho, no esperar a que llegue, tener lugares de aislamiento. Hay hospitales en los cuales no existe esos lugares de aislamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como no están preparados, se envían a estos pacientes a lugares que recién van a ser preensamblados, sin conocimientos técnicos, algo muy rápido. Al tener este problema, vamos a hacer que ese virus no se pueda contener dentro de ese lugar. Siquiera este lugar tiene que tener espacio para unas 10 camas. Siquiera, como mínimo, ¿ya? No 2 ni 3. Debe ser un cuarto grande para cada hospital. Y dependiendo también el aumento de casos, empezar a tener ambulancias especiales para esto. Con que el gobierno invierta en lo que es la parte de ambulancias nuevas, especiales para estos casos. Tenerlas en Quito, tenerlas en Guayaquil,
sin hacer nada prácticamente, guardadas, no van a gastar nada, solo lo que las compraron y listo. Tenerlas preparadas. Si se llega a detectar un caso en Manta, pues se podría enviar esas ambulancias para acá, unas 3 o 2, y así sucesivamente. Si esto llega a pasar tan rápido que no comenzamos a hacer funcionar las ambulancias, pues mucho mejor, quedará una actualización a nivel de todo Ecuador de ambulancias, que en muchas ocasiones hace falta. Eso sí, entonces con esto ya protegeríamos mucho a la población. Eso sí, que todos los compañeros nos pongamos las pilas. Las charlas tienen que ser informativas, no de tan solo una foto y una obligación. En realidad esto debe de estar prácticamente por la moral, ¿ya? Por la ayuda y entrega en la parte de medicina hacia la gente que en realidad lo necesita. Tenemos que tener abastecimientos de lo que es mascarillas. Y no es cualquier mascarilla, por cierto. Necesitamos las mascarillas que tenemos en los subcentros, las M3, nos podrían servir, pero tendría que aumentar, ¿ya? Y todo esto dejarlo en Quito. No hay ni siquiera que moverlo para que esté con un control exacto. No se pierdan, no se roben ni nada de eso por el estilo. Hay que tenerlo controlado. El ejército debería resguardar estas áreas que tienen esto, ¿ya? Y tendría que ser una parte de medicina del ejército, el cual controle esto en Ecuador. Tenemos que enfrentarnos a algo muy grande que viene. No con armas. El ejército debe saber actuar muy bien con armas, con la fuerza aérea y todo esto por el estilo. Pero a un virus no le podemos dar un balazo. La única forma es que se instruya a las fuerzas militares con médicos del Ministerio de Salud Pública a dar charlas para que ellos se enteren. Ellos son los que andan en el campo. Ellos son los que andan resguardando lugares muy alejados a los cuales el Ministerio de Salud Pública no va a llegar. Esos soldados tienen que expandir el conocimiento de protección en todas las comunidades de Ecuador, de Colombia, en todos esos puntos. En Colombia, que hasta un guerrillero deba saber esto para que proteja a su personal, podría decirse. Lo mismo tendría que ser para los del ejército, ¿ya? Que protejan su comando. Las guerras por políticas quedarán a un lado después de ver todo esto en lo cual se está padeciendo en este momento. Si esto sigue así, al finalizar el año yo creo que ya tendríamos casos, y varios casos muy cerca de Ecuador o dentro del Ecuador. Hay que ponerse las pilas con el lavado de manos, explicarles los métodos de transmisión. Aunque bueno, es un virus que en realidad sorprende cada vez más la manera de mutar. Entonces, esto nos da algo para decir a la población que no es médica: ¿qué debo hacer? ¿Dónde debo estar? ¿Dónde no debo estar? Yo sé que ustedes tienen familias como mi persona y todos queremos protegernos. Ahora sí, los lugares más abandonados, que son los más baratos, deberán ser comprados. Entre más cerca a un bosque y que llegue gran cantidad de agua durante un tiempo o durante todo el tiempo, como en la sierra, sería bueno y excelente vivir. Blindar toda esa área. No que esto lo haga una persona solamente. Reunirse todos los del barrio, compremos esto allá y hagamos esto, pongamos de tantos miles de dólares y ustedes hacen esto y hacemos lo otro.
Todo ese barrio se va a ir a resguardar en ese lugar y no va a pasar nadie. Deberían de tener botiquines que tengan de todo. Hay que recordar que los fármacos se vencen. Entonces tener los últimos fármacos. Tratar de tener un visitador médico si pudieran para que los actualicen fármacos. Por lo menos tiene que existir un médico dentro de esas comunidades. Así ustedes podrán tratar de sobrevivir. Sembrar de todo dentro de ese lugar. Mitad del terreno, casas, mitad del terreno podría ser sembríos, plantas medicinales. ¿Qué comer? ¿Qué es lo que da esa área? Investigar la temperatura. ¿Qué puedo sembrar aquí? ¿Qué no puedo sembrar aquí? ¿Ya? Todo eso es un método de supervivencia. Hay que hacerse autosuficientes. Tienen que tratar de comprar luz. Pero en un momento determinado no hay alguien que les envíe el voltaje necesario. Muchas hidroeléctricas, si es que llegara a ser algo bien grave, no funcionarán. Entonces ustedes tienen que ser autosuficientes con paneles solares. Investiguen cómo se hacen. En YouTube está cómo hacer un panel solar. Así podríamos tratar de ser autosuficientes al estar cerca al agua. Un método de tratar aguas antes de ingresar a nuestra localidad. Eso se debería estar pensando. Los ingenieros en este momento tienen que tratar de investigar cómo hacer murallas prácticamente. Las mejores murallas que ustedes puedan tener, ponerlas en ese lugar. ¿Por qué? Porque mucha gente en busca de ayuda va a ir hasta esos puntos. Esos puntos no van a poder entrar si no pertenecen a esas comunidades. ¿Ya? Es difícil que esto suceda, pero en realidad es que se va a exterminar gran parte de población. Si esto no es controlado, ¿ya? Si no encontramos la cura. ¿Por qué digo que es difícil encontrar la cura? Porque en realidad, si Estados Unidos ni China, que son potencias mundiales, han logrado contener esto, nosotros como países subdesarrollados no lo haremos nunca. Nunca, ¿ya? Eso sí, tenemos excelente personal, pero lastimosamente con escasos recursos. Ahora, nosotros vamos a poder ver que si tenemos poblaciones más vulnerables por el efecto dominó, el efecto político en cualquier lugar, vamos a poder ver que los hospitales no tendrán lo suficiente para protegerse o contener o medidas especiales para informar a la comunidad por escasos recursos que se destinen a él. Entonces, si esto llegase a países como Venezuela, en los cuales existe una migración tremenda, lo que va a pasar es que llegue a Colombia rápidamente. Si se infecta un venezolano, se van a infectar partes de Colombia rápidamente. Se va a invadir Ecuador. Perú va a ser un foco grande a nivel latinoamericano. Si esto llega a suceder, hay que recordar que ahorita en este momento son de bajos recursos. Por ende, es más posible que también afecte a estas personas al estar inmunosuprimidas, porque no comen o porque sufren o padecen de algo, ¿ya? Es difícil, sí, pero en realidad va a suceder. Es toda la verdad lo que les estoy contando y no es algo trágico. En realidad es algo que hay que preparar y no hay que hacerlo cuando llegue a Ecuador. Hay que tenerlo ya como plan de contingencia. A esto se llama riesgos y desastres. Tratar de hacer estrategia. A la estrategia, ¿por qué está esa casa ahí? ¿Por qué tiene ese blindaje? ¿Por qué va a tener esto un hospital? Así se prepara un país, ¿ya? Tratando de blindarnos por todos lados. Lo mejor fuera
que se invirtiera más en los aeropuertos para tratar de contenerlos. Si en Ecuador nos ponemos las pilas, podríamos ser un ejemplo a nivel de Latinoamérica en esta cuestión. Solo que debemos incentivar a los médicos. No es porque te lo obligue, no es porque te lo mande una matriz, no es porque tienes que hacer esto o lo otro. No, hay que hacerlo de corazón y hay que tratar de aprender de esto. Les dejo el link de este mapa que es hecho por la CDC. En este mapa se va a ver todo a cada 10 minutos, lo están actualizando. Vamos a poder ver los países que están blindados, como que ahora sí sirve blindarse como Corea del Norte, ¿no? Miren, exitoso su modelo, funcionó. Todo China se está acabando, menos esta área. Todo este lugar de Kim Jong-un está protegido o está callado. Llegó a este punto y como hay una dictadura muy extrema, puede ser que ni siquiera se informe para que no lo sepan los enemigos, o es una sorpresa, decirlo así, o ha funcionado muy bien sus murallas y se han blindado. A esto es que quiero que lleguemos, cada uno en nuestras comunidades, a blindarnos de todo esto, al tratar de ser autosuficientes, al poner normas Estados Unidos para atacar a este lugar, ya poner sanciones y todo internacionales, le obligó a este país a ser autosuficiente. Podrán morirse muchos en su país, pero en cuestiones de protegerse de virus, si esto sucede, van a ser los pioneros prácticamente. Y ya me imagino que ya han de tener toditas las áreas en hospitales y actualizaciones tremendas en este mundo que al parecer es desconocido, en el cual la energía se va muy temprano y quedan a oscuras, todo por sensacionalismo o también por estrategia. Ahora, esto es lo que se puede ver en este mapa. Casos confirmados. Confirmados quiere decir que ya dieron positivo. Ya las pruebas de PCR ya dieron todo bien, o sea, dijeron esto es coronavirus y listo, es coronavirus. Ya, y también la clínica. Pero si estos son casos que recién se están investigando, imagínense en los que están en espera, que no se nombran porque son sospechosos. Hemos tenido varias amenazas dentro de Sudamérica. En este momento tenemos amenaza en Brasil. Lo bueno que en Brasil solo tenemos dos pasos, que son de alto flujo, que sería por este lugar y por la parte del sur, límites con Paraguay, Argentina y Bolivia. Por la parte de Ecuador va a quedar muy difícil porque es una zona que está llena de bosque, decirlo así. A Perú en esta área también va a ser muy difícil, pero por la parte sur sí va a ser muy fácil que ingrese de llegarse a ver un caso en Brasil. Los primeros que empezarían a tener síntomas después sería Bolivia o Paraguay o Argentina. Y yo creo que lo más obvio que existe aquí es una infección hacia Bolivia. Bolivia no tiene muchos controles y este es un inconveniente muy grave al no tener un gobernador fijo en este momento. Al tener encargados dentro de esta área va a ser muy difícil de que se establezca una gestión de riesgos en ese punto, ¿ya? Al tener un protocolo hecho, no creo, porque ahorita lo que se está metiendo es personas a dedo, venga, trabaje hasta mientras, son encargados los que están dando el trabajo, prácticamente el presidente es decirlo así, un ente encargado, pero no hay alguien que diga, póngase la mano firme. Yo sé que Evo Morales era un revolucionario, y era un revolucionario a morir, prácticamente,
Pero en este caso, al tener conocimientos de las partes revolucionarias en blindarse, podrían tener una actualización muy buena por parte de Corea del Norte y podrían blindar a todo su país. Así que también tenemos que tener enseñanzas de Corea del Norte. No es que todo es malo en Corea del Norte. Hay cosas buenas como estas que hay que destacarlas, pero lastimosamente existen dictaduras a las cuales no se debería someter el mundo. Y bueno, eso es todo por ahora del coronavirus, cosas que ustedes no conocían, cómo funciona dentro de su país todo esto, en otros países, cómo blindarse. Hay que hacer estrategias y hay que ponerse a pensar ahora, tenemos el tiempo. Después, quién sabe.